la supremacía del Parlamento sobre el Ejecutivo, en la cual del Parlamento nace el Ejecutivo. Por eso es que el gabinete ministerial nace del Parlamento. Y se crea una figura que es el jefe de Estado, representado por un rey, o por un presidente también, en aquellos países donde hay régimen parlamentario. En este caso en Inglaterra, pues es el rey, jefe de Estado. Jefe de Estado. Y está el jefe de gobierno que nace del mismo Parlamento, pues es el primer ministro, el líder del partido mayoritario, y de los mismos parlamentarios surge el gabinete ministerial o gabinete de gobierno. Por eso es que el Parlamento es el que define en sí y tiene una supremacía. Y eso viene desde cuando se estableció la Revolución Gloriosa en Inglaterra, en la cual ya, digamos, el rey sucumbe ante la autoridad del Parlamento. Bien, frente a esa estructura planteada ya vimos que en Inglaterra empieza a surgir los primeros pactos o las primeras reglas o las primeras cartas de derechos como estructura, digamos, de desarrollo o una forma de garantizar las relaciones sociales y las relaciones de poder entre el Estado y la sociedad, unas reglas de juego. Yo te doy a ti derechos y garantías, pero tú a cambio me das obediencia. ¿Eso me? Entonces esos son los regímenes políticos y uno de ellos es el parlamentario, en el cual surge el concepto de Estado de Derecho. ¿Dónde nace? En Inglaterra. Resulta que llega y se presenta Estados Unidos. Estados Unidos viene de la tradición anglosajona. Nos vimos que estamos hablando de la tradición jurídica o la familia jurídica anglosajona, o el common law, que es el predominio y desarrollo, el cual el common law se basa en el pensamiento político o el pensamiento filosófico basado en el escepticismo, el empirismo. Son escépticos frente a la regla. El que define el derecho es el juez. Por eso la sentencia del juez Code, como una forma de decir, prevalece el common law frente a las disposiciones del rey cuando estaba en pugna entre el parlamento y el rey. Y que aún así el common law está por encima de las disposiciones del parlamento y del rey. Entonces surge la supremacía constitucional como concepto. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? En Estados Unidos ya sabemos, y ustedes lo han leído y lo han desarrollado en sus diferentes tesis, pues viene la tradición anglosajona traída por los ingleses. Ya venían con esa cultura de libertad, de autonomía, Estado de Derecho, Carta de Derechos, ¿sí? Que venían con la concepción de la representación como una expresión de digamos, de la voluntad de la nación. En fin, ya venían con esa tradición. Y hay un texto que les voy a facilitar a ustedes para complementar, y es cómo la teoría o cómo el pensamiento calvinista entra a jugar acá, la ética protestante. Todas las misiones y todas las colonizaciones que hubo en Norteamérica fueron realizadas por colonos puritanos, presbiterianos, calvinistas. ¿Sí? Ética protestante, autonomía. Y algo muy importante, y es que ellos plantearon esa relación y esa pugna que existía. No vemos que el concepto, o los protestantes, su primera pugna fue contra la autoridad papal, como una concepción en la cual era el poder absoluto, en la cual cambiaron esa infalibilidad que tenía el Papa, la transmutaron a la Biblia, a algo escrito, a un pacto, a algo establecido a través de un código. En este caso la Biblia es un código, en la cual cada quien está sometido a la Biblia. Pues resulta que los calvinistas, los puritanos, que fueron, digamos, expulsados, o ellos por la necesidad se emigraron, a las colonias inglesas en Norteamérica,
como producto de la persecución que tuvieron por parte de los anglicanos, que fue la religión que se estableció, pues ellos establecieron que ellos venían a generar un nuevo gobierno, una nueva sociedad, un nuevo ordenamiento, una nueva organización, y por eso el pacto de Mayflower, que era el barco en el cual ellos llegaron y juraron que iban a respetar, o iban a configurar un nuevo gobierno, unas nuevas directrices, unas nuevas construcciones. O sea, se estableció desde un comienzo las autonomías. Y a través de los charters, que eran ellos siempre hicieron pactos con la corona, contratos, digamos, eso eran expediciones, y no como sucedió con América, que ellos venían aquí a extraer las riquezas, sometidos a un poder soberano que era el monarca. Aquí ellos tenían un pacto contractual entre la corona y los conquistadores, en la cual hacemos un pacto, y en ese pacto usted es autónomo. Lo único que tiene que hacer usted es retribuir y configurar y aceptar la autoridad del monarca inglés o del parlamento inglés. Y por eso es que desde Carlos II se empezó a establecer y se generó la primera autonomía, que fue la autonomía de la colonia de Virginia. Ya empezó a generar autonomía. Entonces ellos, al configurar la autonomía y bajo una concepción calvinista en la cual hay que crear un código, en la cual están sometidos a un código, no a un rey, sino a un código, pues fue cuando empezó a gestarse a través del tiempo algo muy importante dentro de la sociedad democrática, sobre todo el régimen democrático, que es el concepto de autonomía. Una cosa es autonomía y otra cosa es la independencia. Aquí podemos diferenciar, por ejemplo, aquí en Colombia. Aquí en Colombia tenemos que los entes territoriales son autónomos, más no independientes. ¿Qué implica autonomía? Implica que usted, frente a unas directrices que le entrega la ley, en este caso el rey, el parlamento, en este caso aquí en Colombia la ley, usted, dentro de esos parámetros, usted haga lo que quiera, pero usted tiene que respetar un poder establecido, que en este caso es las autoridades nacionales. Allá sucedía lo mismo. Aquí le damos a usted una autonomía, aquí hacemos un contrato entre usted y yo, hace sus charters, sus organizaciones, sus asambleas coloniales, hagan lo que quieran, organícense, pero sí reconozcan que tienen una autoridad, que están sometidos al parlamento y al monarca inglés. Sí, ¿Cómo se dio para que los resguardos indígenas tuvieran como esa autonomía jurídica en cuanto... ¿En dónde? ¿Aquí en Colombia? Sí. Creo que ya no habían resguardos. Bueno, los resguardos indígenas, eso viene desde la época de la colonia, aquí en América, en Colombia, y más que todo en América, que era más que todo era una segregación que se estableció ahí, que eran los pueblos de indios y los pueblos de los blancos. Por eso es que los pueblos de indios tenían su cabildo indígena y aquí tenían su cabildo establecido, en la cual ellos estaban sometidos al vicerregente o al corregidor, que era el corregidor que era nombrado con el propósito de mantener el sometimiento de los indígenas a la corona. Pero ellos les permitieron, a esos pueblos indígenas, les permitieron ellos dirigirse por sus propias normas y sus propias reglas y sus propias culturas, con la contraprestación de que ellos, pues, para poder mantener eso, tenían que pagarle tributos al monarca español a través del corregidor, que era el que estaba establecido para ese propósito. ¿Qué ocurre ahí? Desde ese entonces empezó a establecerse la diferenciación entre los indígenas y el pueblo blanco. ¿Qué ocurrió en esos días? Después de que hubo una expansión, porque cada vez venían más españoles, cada vez que venían más españoles, necesitaban más tierra. Y por esa razón, durante más de 100 años, todos los resguardos y todos los pueblos indígenas fueron reducidos. Entonces se pasó a la reducción de indígenas. Cada vez los fueron sacando, pero siempre manteniendo un territorio para ellos. Por eso es que los indígenas en este momento reivindican territorio, que eso viene desde su expropiación o su expulsión o
acaparamiento, viene desde ese entonces. Llegaban los colonos blancos, que eran españoles, se los daban a los indígenas, le quitaban las tierras, siempre con el argumento de que no había gente para tributar porque allá pagaban era por indígenas, o sea, el tributo era per cápita. ¿Sí? Los hombres. Por familias, porque esa es la estructura que venía de los indígenas, por familias. ¿Sí? Entonces, allá no era por familia, sino era por per cápita. Entonces, cada vez le aumentaban a ellos, mantenían los impuestos, y cada vez era reducido el impuesto, cada vez reducido la población, y entonces terminaban desgranándose, digamos, saliendo, y se terminaban acabando con el pueblo. Por eso cada vez que acababan el pueblo, la argumentación única es que no había comunidad, y les quitaban la tierra y se los daban a los otros. Entonces, una cuestión de esas fue que la revolución de los comuneros fue una revolución entre los campesinos y los indígenas. Los indígenas reivindicando derechos y los campesinos reivindicando pues el no cobro excesivo de los impuestos. Entonces eso fue una revolución como, digamos, popular, que la primera que hubo acá, pero los resguardos siempre enfocados a ese propósito, digamos, de que ellos tengan su autonomía, no independencia, autonomía. ¿Qué ocurre acá? Durante el transcurso del siglo XIX aún se mantenían los resguardos, pero cada vez eran menos y menos y menos, porque cada vez la gente o la población indígena se estaba amestizando o estaba muriendo. ¿Y dónde sobrevivieron? Sobrevivieron los resguardos en el Cauca, en Nariño, ¿sí? Por aquí hay uno, por allá, Cuará, zonas más alejadas donde no había, digamos, acceso a la población blanca, y se redujeron esas poblaciones en esos sectores. Por eso es que todavía perduran. ¿Qué ocurre acá? Se mantenían los resguardos desde ese entonces, manteniéndose, pero ellos no eran considerados sujetos jurídicos, sino eran menores adultos, no eran capaces. Ellos eran personas que no tenían capacidad su plena, sino que estaban sometidos bajo, por ejemplo, para cuestión penal eran inimputables, no tenían conciencia, no tenían plena capacidad, eran ciudadanos de segunda clase. Eso venía desde tiempo atrás, ¿no? ¿Qué ocurrió? Llegó 1886, y en 1886 se ordenó el adoctrinamiento católico por parte de del gobierno. Por eso la madre Santa, Laura. La madre Laura fue una de esas personas que fueron enviadas a adoctrinar a todos los, porque era la obligación, y se le entregó la educación a la iglesia, porque tocaba adoctrinarlos, tocaba culturizarlos, eran ciudadanos de segunda clase. Por lo tanto, estaba atentándose contra un principio fundamental, los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, que es su preservación cultural, su integridad como comunidad. Y a través de ese ataque paulatino de civilización, pues ellos empezaron a reivindicar lo que llegó a suceder en 1991, que es que fueran una jurisdicción, que eran sujetos de derecho plenos en igual de condición que los blancos, que tienen su propia organización. Entonces, el resguardo siempre ha perdurado desde la época de la colonia, aún se mantiene, pero ahora no se habla de resguardo, ahora se habla de territorios indígenas. Son entes territoriales de igual jerarquía que cualquier municipio. Por lo tanto, tienen sus propias autoridades, su propia jurisdicción, su propia forma de juzgar. Y por esta razón ya no se habla ahora de resguardos, sino territorios indígenas que tienen su propia jurisdicción, que tienen autonomía administrativa. O sea, son la misma calidad que un municipio cualquiera. Entonces, ellos lograron reivindicar eso, de que no son ciudadanos de segunda, sino son colombianos dentro de una etnia que es la indígena. Por eso es que ellos tienen acceso a la educación pública, tienen acceso a todos los bienes, tienen presupuesto, pero sometidos a algo. No son independientes, sino son autónomos, porque están sometidos ¿a qué? A la Constitución y la ley. Y los gobernadores indígenas, a ellos se les entrega presupuesto nacional, como cualquier municipio, y si ellos infringen alguna norma, son sujetos de derecho penal. Ya no son inimputables, ya son imputables. Lo que pasa es que hay sanciones en las cuales ellos, como son jurisdicciones dentro de su territorio,
en la cual homicidio, incesto, violación, bueno, en fin, pues ellos los juzgan dentro de sus leyes. Entonces el conflicto que hubo hace unos años, en la cual hombres que violaban a sus hijas terminaban siendo trabajos comunitarios y un poco de cosas, el cepo, bueno, todo, latigazos, y entonces surgió una cuestión, sí, ellos son autónomos, sometidos, pero resulta que ellos si están sometidos a la Constitución, por eso es la cuestión acá de la Constitución, si están sometidos a la Constitución, tienen que respetar los derechos fundamentales de las víctimas, y si la víctima decide que no sea trabajado y definido por la jurisdicción de ellos, lo define la jurisdicción ordinaria. Entonces, digamos que hay un caso en el que una persona de la tribu pues, se roba algo y el castigo sea que le quemen las manos, no, o bueno, que le peguen, ¿sí? Y la persona se dirija, digamos, al pueblo y hable con el personero y diga, no, pues es que yo no quiero que me peguen. Pero no puede haber delitos impunes, porque hace parte, por eso es que ahora la gran diferencia es que los resguardos en un entonces era considerado como el apartheid social. Ya ustedes acá son otra clase de personas, ciudadanos de segunda clase, están sometidos a la voluntad del soberano, pero tienen otra forma de ser tratados, son de segunda clase. Aquí ya no, son de igualdad, son iguales. Lo que pasa es que ellos les dan autonomía frente al asunto de decidir y juzgar dentro de sus tradiciones las sanciones. Pero si la víctima o la persona no quiere, como es un derecho individual, derecho que ellos pueden hacerlo, dicen, no, yo no quiero que no me sancionen, pero tiene que tener sanción. Pueden someter a la ley. Profe, y hace algún tiempo con lo que pasó en el Cauca, la intervención de fuerzas militares dentro de ese territorio indígena, que hubo una polémica ahí. Eso es interesante, nos estamos metiendo. Pero bueno, no importa, no importa que eso. Que el problema con los territorios indígenas, ¿sí? Los territorios indígenas, es que la fuerza pública no tiene vedado ningún territorio. Ojo, el principio de monopolio de la fuerza. Monopolio de la fuerza. ¿Qué implica el concepto de Estado-Nación? ¿Dónde fue donde primero se estableció el concepto de Estado-Nación? Con la dinastía de los Tudor. ¿Recuerdan que hablamos? Los Tudor. De los Tudor fue la que estableció el Estado Nacional, no de manera teórica, pero sí de manera pragmática. ¿Qué implica el Estado Nacional? El Estado Nacional implica que es monopolio de la fuerza, monopolio tributario y representación internacional, reconocido a través de un jefe, que es el que representa a toda la nación. Por eso es que, ¿cómo se fortaleció el Estado Nacional inglés? A través de la guerra que tuvo con España. Digamos, pero el Estado Nacional ¿de qué tipo? De los Tudor, Estado Nacional de derecho, frente al Estado Nacional absolutista que era España. Por eso el conflicto entre España e Inglaterra, Estado Nacional. Por eso es que el Estado Nacional de derecho nace ¿en dónde? En Inglaterra. ¿Sí? Y el Estado Nacional absolutista en Francia y en lo que es el continente. ¿Qué ocurre acá? Colombia es un Estado nacional, un Estado nacional. Por lo tanto, existen unas autoridades de orden nacional. El territorio no estamos hablando de independencia, estamos hablando de autonomía. ¿Qué implica acá? Que la fuerza pública es nacional. No es por sectores, sino es nacional. ¿Qué ocurre con la jurisdicción indígena? La jurisdicción indígena solamente se refiere al juzgamiento de las personas por infracción a su cultura y a sus costumbres, que puede tener incidencias penales, igual que en el derecho penal, que también es nacional, pero aquí lo que se les permite es que las sanciones sean alternativas, que es la diferencia. Mientras en la jurisdicción indígena puede haber homicidio acá, en la jurisdicción indígena, homicidio acá en los blancos, pues la cuestión es que la jurisdicción indígena le permite que haya sanciones alternativas a la prisión, porque la prisión es una figura punitiva de control social que puede afectar la integridad de la comunidad. Entonces, por esa razón, ellos se les permite la alternatividad en la sanción, pero están sometidos al código penal. Homicidio tiene que ser culpable, robo culpable, violación culpable. Igualmente, si hay apropiación de dineros
ellos entran a la jurisdicción ordinaria, bueno, en fin. Pero entonces es nacional. ¿Qué ocurre acá? Como es nacional la fuerza pública, no existe ningún territorio vedado a la fuerza pública, porque es nacional. Porque ellos no son independientes, son autónomos. ¿Cuál fue la pelea de ellos? La pelea de ellos es que, al tener ellos las instalaciones militares, estaba convirtiendo sus territorios en territorio de guerra. En territorio de guerra. Al convertir sus territorios de guerra, pues estaba afectando y estaba poniendo en riesgo su comunidad, su derecho a la subsistencia. Entonces, eso fue un momento en el cual decía, nosotros podemos sacar a los, ¿sí?, como alternativa de seguridad a través de nuestra guardia indígena, que no es armada, sino es un palo, de preservar y sacar a los violentos de nuestros territorios. Fue un gesto simbólico, pero ellos no pueden negar, ¿sí?, la presencia militar, porque no son independientes y soberanos. Entonces, ¿qué ocurrió? Por eso es que el gobierno tuvo que negociar con ellos y definir, bueno, ¿cómo vamos a solucionar el asunto de la guerrilla si está en su territorio? ¿Cómo vamos a solucionar el asunto de los militares si está en su territorio? ¿No pueden tener a los policías o qué hacemos acá? Porque todavía hay que tener permiso de policía. Entonces, por eso les tocó decir a ellos y negociar, bueno, nosotros sí vamos a resguardar y vamos a sacar a esa gente de acá, en fin, nosotros no vamos a tener a esa gente, antes entonces esa gente la vamos a expulsar, porque bueno, en fin, pero no pueden ellos decir no. Y es lo mismo que está sucediendo, por ejemplo, con el asunto de las reservas campesinas, que las reservas campesinas tienen casi la misma, y es similar al asunto de la jurisdicción indígena, que es la autonomía, en la cual la comunidad campesina, ¿sí?, resuelve y define sus políticas para su comunidad. Por eso el asunto allá del asunto de la droga en el Catatumbo. Por eso es que definamos a través de reserva campesina la alternancia para el cultivo de los cultivos ilícitos. Pero no puede decir, no venga la policía, no venga el ejército, no, porque es que es obligación del ejército y de la policía, como institución nacional, preservar la vida de los rellenos, de los ciudadanos, incluyendo a esta gente. ¿Sí? Entonces eso es Estado nacional, implica el sometimiento a las autoridades nacionales. Lo que pasa es que, como ellos son, la fuerza pública está allá, todo lo que le pase, o por todo lo que genera eso es inseguridad. En vez de generar seguridad, está generando inseguridad porque la fuerza pública es atacada por la guerrilla. Y en esa situación, y más con los famosos falsos positivos de procesos judiciales, convierten a la población civil como objetivos militares. Y esa era la discusión que tenían ellos, que preservar su derecho a la integración, digamos en este caso, no integración sino la preservación cultural y a la vida como colectividad y a su autonomía. Eso es un derecho fundamental que establecido en el acuerdo 169 de la OIT, creo que no estoy mal, que establece esos derechos propios de las comunidades indígenas, son derechos individuales propios de la colectividad. Por eso es que los efectos de esas sentencias cuando se refiere a comunidades son intercommunities, es decir, a la comunidad total. Toda la comunidad forma un individuo. ¿Cuál es el individuo? La etnia. Entonces se está garantizando los derechos fundamentales. Más no quiere decir que no pueda entrar la fuerza, sí puede entrar la fuerza pública ahí, pero más que todo, ¿a quién se refiere? Al ejército. Pero ahí debe primar pues la autoridad. Es que el problema no fue tanto con el ejército, no fue tanto con la policía, sino con el ejército, porque el ejército es un actor armado que combate contra la guerrilla, y en ese cruce de disparos y ese tipo de cosas pues está poniendo en riesgo y la vida de las integrantes y puede destruir la comunidad. Ya ha habido antecedentes en la cual han asesinado líderes indígenas, han masacrado comunidades indígenas por esa pugna de territorios. Entonces ellos lo que querían decirles, fuera ustedes, porque ustedes son los que me traen la violencia, fuera. Pero ellos no podían hacerlo, digamos, no pueden decirle al Estado no entre porque eso es territorio nacional. Entonces, ¿qué le tocó al gobierno? Le tocó negociar con ellos porque ellos lo que quieren es que no haya presencia guerrillera, que no haya insurgencia, que no sea un territorio como sucedió con, entre comillas, no se sabe hasta qué punto, toca probarlo, muchos dicen, con Venezuela y con Ecuador, que era refugio de los terroristas, bueno, en fin, que no se convirtieran los territorios indígenas en refugio de los terroristas, bajo el pretexto de la autonomía o de la jurisdicción
indígena. Entonces por eso dijeron, no, y tuvieron que sentarse a hablar sobre eso. ¿Sí? Entonces es un asunto ahí en el cual habla de que esos territorios no están vedados a la fuerza pública, ningún territorio puede estar vedado. Pero si está en peligro, la integridad de la colectividad, como derecho fundamental, el Estado tiene que garantizar, pero si la fuerza pública en vez de garantizar le está poniendo en riesgo, pues ahí sí el Estado tiene que ceder ante el interés de la comunidad. ¿Cuál es? Que ellos pueden darse su propia seguridad, además tienen su propia guardia, es una guardia policiva, puede decirse. Por eso es que ya no existe la policía, porque la policía está encargada de preservar el orden público interno, la fuerza pública militar, las fronteras. Lo que pasa es que ellos entraron a ser parte de la fuerza pública por la cuestión de que la guerrilla está por todas partes y la policía no es suficiente para combatirla. Por eso la situación de que por qué trajeron a los militares a contener las manifestaciones, fue por eso. Como sucedió en Bogotá, y aquí trajeron a los militares, porque la fuerza pública, en este caso la policía, era insuficiente. Entonces venga para acá, traigamos al ejército para que ayude a controlar el orden público interno. Pese a que fueron circunstancias también ajenas al mismo conflicto, que fueron personas que se metieron en la manifestación pero que no estaban ni defendiendo ni la parte de los campesinos ni tampoco estaban en el gobierno. Bien, entonces ahí está el concepto del Estado nacional, en la cual estaba bajo una dinámica pragmática que estaba en Inglaterra. Eso sucede aquí en Colombia, las autonomías. Así como aquí en Colombia existen las autonomías, una de ellas es la jurisdicción indígena, una de ellas son las reservas campesinas, otras que son los municipios, otras que son los departamentos. Pues aquí Inglaterra le entregó autonomía a las colonias, más no independencia, porque estaban sometidos al parlamento y al monarca inglés. Por eso es que la diferencia entre la dinámica colonial de Estados Unidos con la dinámica colonial de Latinoamérica. Mientras aquí estábamos sometidos, pero no había autonomía. Sometidos. La autonomía, ¿cómo se la daban? De manera, digamos, por la derecha, puede decirse. Por eso hay un adagio que decía aquí, se acata la ley, pero no se cumple. A estilo lo que dijo Santos. La sentencia se acata, pero no se cumple. Pues resulta que allá mandaban la legislación de India, toda la cuestión codificación romana, que fue para asuntos civiles. Por eso es que Locke viene acá por medio de la creación de Indias. Y aquí en Latinoamérica, entre ellos Colombia, pues ellos tenían sus autoridades a cada regidor, los regidores que eran los mismos que los cabildos, tenían sus alcaldes, que eran los jueces, el virrey o los capitanes, tenían su real audiencia, tenían así todas las organizaciones. Y cada vez que venía un visitador, que eran los famosos visitadores, que eran los que hacían el control, juzgaban, listo, incumplían la ley, los mandaban a España, y España, en vez de castigarlos, los premiaban dándoles puestos, porque eso después terminó siendo compra y venta de puestos. O sea que esa cultura viene de allá. O sea que los vicios españoles se reprodujeron y se han mantenido por todavía. ¿Qué ocurre acá? Mientras acá era un sometimiento en el cual los criollos no tenían participación, no tenían autonomía, todo era imposición. Allá era lo contrario. Entonces ya venían con una cultura de autonomía. ¿Por qué se presentó la Revolución Norteamericana? La Revolución Norteamericana se presentó fue porque empezaron a imponer impuestos. Impuestos, ahí empezó todo. Los impuestos como el punto de quiebre. Las revoluciones sociales, aquí por ejemplo la excomunión fue por los impuestos. Y era acabar con el mal gobierno, es decir, más no era buscaban independencia, sino acabar el mal gobierno. En cambio aquí los impuestos generaron fue el cambio total. ¿Por qué? ¿Por qué generó el cambio total en Estados Unidos? En Estados Unidos el cambio total implicaba, primero, hay que tener claro algo. Estados Unidos, en este caso las colonias norteamericanas, su autonomía, tenían su organización,
ellos tuvieron una guerra contra Francia, una guerra que hubo entre las colonias norteamericanas y Francia. ¿Sí? Hubo una guerra en la cual entraron los iroqueses, entraron los indígenas, bueno, hubo un conflicto ahí en la cual los colonos salvaron sus territorios de la expansión francesa. Los ingleses ayudaron con su armada, con su ejército, y una forma de poder retribuir esa ayuda fue cobrando impuestos. Pero entonces el problema no fue tanto el impuesto, sino la forma como se impuso, sin la autorización y sin la anuencia de las colonias. Es decir, no hubo prestación, que ya venía ¿desde dónde? Desde Inglaterra. ¿No existe impuesto así? Ellos exigieron en un comienzo, así como sucedió en Colombia con su memorial de agravios, ellos exigieron la representación. Su reivindicación era que eso fuera producto de la diálogo entre el Parlamento, les permitiera a ellos participar y tomar decisiones. ¿Cuál fue la respuesta del Parlamento? No. Entonces ya no hablamos de la tiranía del rey, sino la tiranía del Parlamento. O sea, el problema ya fue con el Parlamento. La representación. Por la representación. Profe, digamos el estado de Luisiana era uno de los estados que estaba bajo el poder de Francia. Y ahí en el texto no recuerdo, no creo que hice, no recuerdo. Cuando los colonos, la corona inglesa ganó la guerra contra Francia, digamos el estado de Luisiana pasó al poder de los colonos o al poder de Inglaterra. El estado de Luisiana lo compraron. ¿Quién? Los gringos. Es que lo compraron como Florida, lo compraron a los españoles. Luisiana se lo compraron a los franceses. Y Alaska se lo compraron a los rusos. Pero eso después de Eso fue después. Lo que pasa es que la guerra con Francia fue evitar el expansionismo francés, que Francia quería meterse. ¿Sí? Y ellos, para evitar el expansionismo, pues acudieron a Inglaterra, y Inglaterra los ayudó. Y en esa guerra, ¿cómo fue el resultado? Pues ganaron los colonos con con la anuencia y el ejército inglés. Por eso es que George Washington era ¿qué? Era un oficial inglés. Y él peleó contra los franceses. Todos los generales de Estados Unidos eran generales o eran oficiales ingleses. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Inglaterra, para poder retribuir, una forma de retribuir, bueno, yo le ayudé, pues ahora pague porque eso nos tocó gastar, pague. Y pagaron los impuestos del timbre, impuestos al té, impuestos aquí, allá. Entonces el problema fue que, bueno, pero ¿cómo nos van a imponer? Tenía autonomía, ¿cómo nos van a imponer nosotros si hay un principio en el common law que dice no existe impuesto sin representación? Señores, Parlamento, nosotros tenemos que tener representación allá para que nos podamos obedecer ese impuesto. Entonces ahí fue cuando dijeron, no señor, ustedes son colonia. Ahí empezó todo. Ustedes son colonia. Y si son colonia están sometidos a la metrópoli. ¿Quién dijo eso? No lo dijo el rey. Parlamento. Y ahí fue cuando se empezó la revolución. Bueno, ya somos autónomos, ya nos vamos a organizar. Nos tienen como colonia, porque ellos tenían la concepción de que eran ingleses. ¿Qué fue? La ruptura fue tal que en un comienzo ellos tenían la concepción de que eran ingleses, no eran colonos ingleses, sino ingleses, con los mismos derechos que los ingleses de Inglaterra. Y van a decir que no, entonces no somos ingleses. Entonces no somos ingleses, entonces ¿qué somos? Somos otra harina. Somos otra harina. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Ya como tenemos independencia, nos falta independizarnos. Romper lazos con Inglaterra. ¿Pero qué tipo de lazos? No lazos culturales, como lazos políticos. Ahí fue cuando se enfrentaron y se generó la guerra. ¿Pero qué pasó con esta guerra? Pues esta guerra, ¿qué ocurre? Como todas las entidades o todas las 13 colonias eran autónomos, pues como se van a independizar, pues ya se convierten a ser soberanos. Pero para poder contrarrestar el poder de Inglaterra, tenían que unirse. Por eso el Congreso de la Unión.
primera confederación, tenían que unirse. Se unieron con la confederación de las 13 colonias, el primer pacto. ¿Sí? Primer pacto, confederación, o sea, todos son soberanos, porque como todos se independizaron, empezaron desde Virginia y todos se fueron sumando. ¿Que dónde empezó todo? En Boston, ¿no? Boston era de Virginia, ¿sí? Por la masacre de Boston. La masacre de Boston. Es que la masacre de Boston fue el detonante. Nos están reprimiendo, nos están atacando, no nos consideran ingleses con iguales derechos, no estamos sometidos a la Carta Magna porque no nos están garantizando nuestros derechos, nos están incumpliendo los pactos que se plantearon. Entonces no somos ingleses. Entonces ¿quiénes somos? Somos otra línea. ¿Listo? Se unieron. ¿Qué ocurre ahí? En esa unión de la primera confederación, ¿sí?, se declaró la independencia. ¿En dónde? ¿Cuándo declararon? Con la Pensilvania, que fue la reunión de Filadelfia. Ahí declararon la independencia, que fue el Congreso de la Unión. Declararon la independencia. Porque es que la Constitución de ellos fue en 1787, si no estoy mal. Pero con esa acta de independencia se dieron el primer aspecto importante de toda Constitución, que toda Constitución siempre parte a través de una ley fundamental. Por ejemplo, la ley de Angostura, como sucedió aquí. La ley de Angostura de 1818, cuando hubo la independencia de Colombia, fue la Carta Magna, o el pacto, o la ley fundamental que estructuró después la Constitución de Cúcuta, o la Constitución de Rosario, presentada en discusión. Pero fue la primera Constitución de 1821, fue producto de esa carta de navegación que establecieron. Entonces, eso viene de esa tradición norteamericana, que tiene que haber un pacto escrito en el cual nos sometamos, tanto así que ese pacto tiene un aspecto hasta religioso, que hasta juraban, ¿sí?, sobre cumplir de ese pacto. Pero antes de eso, pues aquí en Colombia se tuvo por ejemplo, el acta que se hizo en 1810, ¿sí?, que después fue la que generó la Constitución de Cundinamarca. Entonces siempre comenzaba con un escrito, pacto, que ese pacto, que fueron cuántos artículos, fueron como 7 o 8 artículos, que establecieron esto, punto, nada más. Resulta que llegó el pacto, y se establece entonces la necesidad de tener una constitución. No digamos que la Constitución tuvo su antecedente ¿en dónde? En el instrumento de gobierno ¿de quién? De Cromwell. ¿Y él quién era? Era un puritano, por eso la concepción calvinista, puritana, de que no están sometidos a una persona sino a un texto escrito. En ese caso, no al Papa sino a la Biblia. Aquí no estamos sometidos a un rey, sino a un código, a una ley escrita. El aporte de los calvinistas va ahí, desde el punto de vista político. Entonces nos sometemos a un pacto, esa unión, y surgen entonces dos conceptos ahí que entran en pugna. Unos que querían un régimen centralizado, que eran los federalistas, ¿sí?, y por otro eran los republicanos demócratas, ¿sí?, que buscaban el federalismo. Se fue estructurando entonces el aspecto de una organización territorial política, que es el federalismo, primer aporte norteamericano. El federalismo. ¿Qué implica el federalismo? El federalismo implica una situación que es que una cosa es la confederación y otra cosa es la federación. La confederación habla de estados soberanos, en la cual son independientes, y están unidos bajo un concepto de unidad de política, puede ser internacional o una unidad comunitaria. Por eso es que la Unión Europea es una unión confederada
que no demora en ser un Estado confederado, o sea, eso ya está a punto. Entonces, una cuestión comunitaria, una unidad de política internacional en la cual todos son soberanos, pero todos nos unimos para que, a través de organismos creados por los estados soberanos, se sometan. Entonces, aquí crean unos organismos, como la Comisión de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, ¿sí? En la cual crean unos organismos en la cual ellos ceden soberanía para que ellos se sometan, con el propósito de mantener una unidad de política internacional, que bajo el concepto de la unidad de política internacional se habla del derecho comunitario. ¿Sí? Ellos conciben el concepto de confederación, lo crean ellos, y después con el reacomodamiento crean el concepto de confederación. ¿Por qué habla de confederación? Porque en un comienzo ellos eran totalmente soberanos, en la cual se unieron a través de una unidad política internacional, todos querían ser reconocidos a nivel internacional, pero se unieron contra un enemigo común. ¿Quién era? Inglaterra. Y en esa pugna, en esa discusión entre los federalistas y los demócratas republicanos, de Jefferson y demás, Adams era de los federalistas, pues ellos, ¿qué ocurre? En esta discusión en 1789 y 1787, se crea la Constitución de Estados Unidos. Primero va a tener un pacto de la Unión, un pacto dentro del concepto de la confederación. Después de la discusión y después de la guerra, ahora vamos a ver qué hacemos. ¿Nos va mejor solos o unidos? Y en esa discusión crea la Constitución más antigua, que es la Constitución de Filadelfia, en la cual establece a través de un código, pues, las tres ramas del poder público: ejecutivo, judicial y legislativo. Establecen algo muy importante que no existía antes, que es el poder electoral. Pues hablas del poder electoral, lo crean ellos, aunque ya no olvidemos que eso viene, las inscripciones electorales viene de Roma, ¿no? Roma fue el que creó el asunto de las inscripciones electorales como un aspecto de mecanismo o dinámica democrática, es decir, cómo vamos a elegir y de qué manera vamos a elegir. Eso viene de Roma. Ellos traen y establecen un poder electoral, que es los famosos colegios electorales. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo poder mediar entre... Listo, ya no hablamos de confederación, nos unimos, pero queremos mantener aspectos de la confederación, que es la soberanía, pero como no podemos ser soberanos, ¿qué le mantenemos? La independencia. Porque aquí la confederación son soberanos y independientes. Entonces, acá le quitamos... ¿Qué le quitamos qué? Le quitamos lo de soberano. Démosle a una sola entidad la soberanía, pero mantengamos la independencia. Y es la pugna entre los estados grandes y los estados pequeños. Entonces creamos entonces las dos cámaras. Mientras en Inglaterra las cámaras eran expresión de la sociedad, los lores eran los nobles, los comunes eran la burguesía y los demás. Entonces, aquí ya no hablamos de sociedades, los alta y baja o así, sino estados pequeños, estados grandes. ¿Cómo poder controlar eso? Por eso es que el nacimiento de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes, mientras el Senado son 2 por cada estado, igualdad, aquí es proporcional al número de población, de habitantes de cada estado. Para definir asuntos del orden nacional, pues todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos que ser iguales. Pero para manejar políticas internas, políticas que afectan las relaciones internas, o las políticas que afectan el desarrollo administrativo y económico de los estados, no es bueno tener, porque los grandes someten a los chicos. Los grandes someten a los
chicos. Entonces, por esa razón se genera la democracia madisoniana. ¿Dónde se expresó esto? Aquí en la representación, en la cual es para evitar la tiranía de las mayorías. Evitar que los estados grandes sometan a los pequeños. Y empiezan los controles. Porque si hacemos representación, pues los que tienen más representaciones, ¿quiénes son? Los estados grandes. Pero, Señora. esa es mi divergencia, doctor. Porque si yo tengo 100.000 habitantes versus uno que tiene 10.000, yo tengo que someterme a lo que quiere un estado pequeño y mi población es mayor. Yo sé que esto es para conservar las minorías y darles participación a las minorías. Pero ¿por qué si mis proyectos son macro y son acordes a una población mayúscula? ¿Por qué tengo que someterme a lo que escoja ahorita una población minúscula? Se verían esa es mi divergencia, más no que pueda ser equitativa y etcétera, pero no me parece justo para aquellos que sí tienen más mayoría y que obviamente se ven afectados por las políticas tanto públicas, económicas. Muy bien. Entonces resulta que en Inglaterra los lores representan la rama judicial, la que preserva el ordenamiento y el common law, ¿sí? Y los comunes son los que definen la política administrativa y de gobierno, ¿sí? Por lo menos, por eso se habla de la supremacía parlamentaria. La parlamento tiene todo, es el poder supremo, ¿sí? Pero se establecen las tres ramas, pero basados en todo fundamentado en el parlamento. Obviamente que existe la rama judicial, que son los jueces locales allá en Inglaterra, pero todo, la decisión de cierre, la que define los sometimientos no al common law, es la Cámara de los Lores. O sea, existe en sí, se mantiene en la supremacía del parlamento. En cambio aquí no, porque aquí la democracia madisoniana implica, bueno, ¿cómo poder contrarrestar los intereses de los estados grandes para no afectar a los pequeños? ¿Y cómo evitar de que los pequeños definan asuntos de los grandes? Entonces, ¿qué ocurre? Creamos dos cámaras. Una cámara en la cual todos tengan la misma representación. Dos. Y otra que esté de acuerdo a la población. ¿Eso es donde viene? Viene de Estados Unidos. Aquí en Colombia sigue igual, hasta cierto punto, ¿sí? Porque mientras aquí en Colombia la elección del Senado es circunscripción nacional, no pueden haber senadores, por ejemplo, pueden haber senadores todos de Antioquia o todos de Dinamarca, porque es de acuerdo al potencial electoral, ¿no? Y la Cámara de Representantes sí es de acuerdo a la población, 7, 6, 5. Por eso es que a veces, eso es como una distorsión de lo que sucedió en Estados Unidos. Que debe ser lo contrario, para poder haber controles, porque los que tengan más dinero, pueden haber más senadores de Antioquia, más senadores de Cundinamarca, donde hay la plata para poder concurrir, y menos senadores, por ejemplo, de Boyacá, o menos senadores de Nariño, Dinamarca, y son 102. Entonces, para evitar el sometimiento a las minorías, ¿qué incluyeron acá? Bueno, dejemos que las minorías que son representativas en Colombia, que entonces, ¿dónde está la minoría? Que son los indígenas y los negritos, perdón, disculpen. Afrodescendientes. Los afrodescendientes. No sé si eso sea despectivo. No, blanquito. Yo nunca lo hago. El martes hablamos de eso. Los afrodescendientes. Sí, porque eso es lo que quieren que se vean. Eso no lo hice sin ánimo despectivo. De cariño. Bueno, los afrodescendientes, como son minoría, pues entonces hay una apartheid. Es que ese es el problema. Hay una apartheid en Colombia. Indígenas, afrodescendientes y la población blanca. Entonces démosle 2. No más, 2. Y el resto, que compitan los blancos. Pero es que el asunto acá es el asunto interno de los territorios, digamos, municipales, en este caso departamentales, que terminan los departamentos grandes dominando a los pequeños, porque aún así, que es el problema acá, los representantes donde hay más población tienen más representantes, entonces hay un problema interno del sistema político. Aquí, por lo menos, en Estados Unidos, los estados tienen cada uno
2. ¿Sí? Y en la Cámara de Representantes, según su población. ¿Qué ocurre acá? Pues unos asuntos los define la Cámara de Representantes, que son controlados por el Senado. Y el Senado define unos asuntos que son controlados por la Cámara de Representantes. Entonces hay controles. Hay controles. ¿Para evitar qué? De que no se haya una tiranía como ellos estaban atacando. ¿Qué ellos que estaban atacando en sí? La tiranía del Parlamento. ¿En quiénes desconfiaban ellos? En el Parlamento. Por lo tanto hay que controlar ¿quién? Al Parlamento. Porque era el enemigo. Una forma de controlar el Parlamento era generar controles dentro del Parlamento. Y fue a través de la teoría de los frenos y contrapesos. Un poder controla a otro, pero desde el punto de vista del control parlamentario. Era lo que tenían que controlar. Porque el riesgo era que el Parlamento sometiera a las minorías o sometiera o fuera un tirano a través de la producción legislativa, como lo hizo el Parlamento inglés. Por eso fue que se creó esta figura. Pero para poder generar, como hay que crear un rey, hay que tener un rey de estilo inglés, pues no podemos tener un rey hereditario si no tengamos un rey electo. Entonces surge el concepto del presidente. Un presidente, que es el jefe de Estado, que es el presidente. Entonces, mientras en Inglaterra nace el régimen político parlamentario, aquí nace el régimen político presidencial, que son los dos regímenes políticos democráticos desde el punto de vista occidental liberal, porque ambos tuvieron nacimiento en el modelo económico capitalista, burgueses, son revoluciones burguesas. ¿Sí? Entonces surge el presidencial, régimen político presidencial, que es un rey electo, en la cual hacemos la división de los tres poderes, que son el ejecutivo, el legislativo, judicial. No como sucede en el parlamentario, que el legislativo y el judicial y todos se confunden en uno. ¿En cuál? En el parlamento, y existe el rey, que es jefe. Está. Pero todo se concentra en el parlamento. Y tiene un jefe de Estado que es el rey, que su función es representar a la unidad de naciones, nada más. De resto lo define él. ¿La unidad nacional? Sí, la unidad nacional. Una figura simbólica. Simbólica que representa la unidad nacional. Es el que firma los decretos, pero que nos define quién es, parlamento. Que nombra los nombramientos, o que firma los nombramientos. Quien define el nombramiento es este. Vamos a reeducar, vamos a llamar anticipadamente a estas elecciones. ¿Quién lo propone? El jefe de gobierno. ¿Quién lo firma? ¿Quién define en materia y pragmáticamente todo? El Parlamento. ¿Qué ocurre acá? No, aquí sí. Cada uno es independiente y autónomo. Este se encarga de ejecutar las leyes, este de crearlas y este de aplicarlas. Todo bajo el postulado del Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes, pero no de los hombres. Eso ya venía desde Inglaterra. Aquí lo estructuraron, por eso es que aquí prácticamente crearon una estructura de esa teoría. Crearon una estructura. Entonces, listo. Ejecutivo, legislativo que crea el derecho. El ejecutivo, ¿quién ejecuta el derecho? Y aquí el que aplica El derecho. Cada uno es independiente y autónomo. La democracia, los frenos y contrapesos es para controlar ¿quién? Evitar que el legislativo someta a los demás poderes, o sea que concentre todo el poder. ¿Sí ven que es contrapuesto a lo que sucede en Inglaterra? ¿Sí que es contrapuesto a lo que sucede en Inglaterra? Bien. Resulta que en este aspecto, en Estados Unidos crean esa estructura, este crea el derecho,
crea el derecho, ejecuta el derecho y este aplica el derecho. Pero bueno, pero hay que controlar de todas maneras, de alguna manera hay que controlar, ¿sí? Hay que controlar, aunque esta democracia madisoniana busca es que las mayorías sometan a las minorías, pero hay que preservar desde el punto de vista que algo de la tradición norteamericana, que es la supremacía. ¿Dónde venía la supremacía constitucional? De Inglaterra con el juez Cole. ¿Cómo metemos esa cuestión? ¿Qué es el derecho que define a través, o el derecho se define a través de los jueces? Entonces tuvo que presentarse un conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Madison versus Marbury. Un conflicto. Y en ese conflicto, los jueces hacen el famoso control constitucional difuso. Crean el control constitucional difuso. Que es decir, que el juez controla la actividad ejecutiva, porque ¿a quién está controlando? ¿A este o a este? Ese Madison versus Marbury. Al ejecutivo. Al ejecutivo, porque fue una decisión de Madison, que era rey, que era el presidente. Una decisión del ejecutivo. ¿Quién controla el ejecutivo? Ya vimos que el legislativo se controla de esta manera, ¿sí? ¿Cómo controlamos al ejecutivo, al otro poder? Y a la par hacemos control de legalidad. Pues aquí crea el concepto de constitución como norma jurídica. Constitución como norma jurídica nace en el conflicto Madison versus Marbury. Nace el concepto de constitución como norma jurídica. No como un acta común como sucedía en Inglaterra, a través de los actas constitucionales, leyes constitucionales, en la cual el juez hacía el control constitucional diciendo la supremacía, bueno, en fin. Pero aquí ya establecen el concepto de que la Constitución es norma jurídica, por lo tanto tiene fuente formal del derecho. ¿Quién lo crea? Esa sentencia. Que la Constitución es fuente formal del derecho y que tiene su primacía en la decisión judicial. Y en este concepto pues sale el control constitucional difuso, en la cual todos los jueces de la República, eso ya viene desde Cole, pero aquí ya lo estructuran a través de la teoría, a través de desde la concepción teórica, que todos los jueces de la República, en este caso del Estado Nacional Norteamericano, todos tienen la potestad de controlar o hacer control constitucional en los casos particulares que le llegan a su conocimiento, en la cual la Constitución se convierte en fuente formal del derecho. ¿Quién crea el derecho? Aquí, desde el punto de vista aquí creamos derecho, aplica el derecho y ejecuta el derecho. Pero el derecho, a través de esta sentencia, los jueces. Entonces, a través de esta sentencia se reincorporan y por lo menos ratifican el sometimiento a la familia política del Common. Solamente hasta esta sentencia. Y eso fue en 1800, recién llegada la independencia. O sea, todavía no se había establecido, hasta ahora estaba empezando a establecerse, que eso fue en 1808, si no estoy mal. Ahora está empezando. Y la forma de reincorporarse a la familia del Common Law nuevamente a la tradición inglesa fue a través de esta sentencia. Porque ellos quedaron, bueno, legislativo crea, este ejecuta y este aplica. Pero entonces, ¿cómo lo metemos? ¿Somos del civil law o somos, pues, les digo nosotros, ¿no? Nosotros, que yo no pensaba en eso fue una teorización luego. Eso de hablar de civil law y common law, eso es creación doctrinaria, eso no fue que ellos, aclaro, ¿no? Claro, eso no fue que ellos pensaban si eran civil law y common law, no. Lo digo porque que así lo interpretaron los doctrinantes y así se quedó con el transcurso. Bueno. Ellos estaban pensando, ¿cómo seguir nuestra tradición inglesa? ¿Cómo seguir todo lo que se estableció allá? Ya hemos establecido una división autónoma independiente. Este ejecuta, este crea, este aplica. Pero bueno, ¿y cómo hacemos para poder
entrar nuevamente o seguir la tradición inglesa en la cual los jueces garantizan la supremacía y garantizan la prevalación del common law, de la antigua constitución, del commonwealth, bueno, en fin, ellos venían de esa postura y la oportunidad que se les dio fue la sentencia Madison versus Marbury. Y ahí, a partir de ese momento, se incorporaron a la tradición inglesa, en la cual